Si bien este tipo de luces ya tienen sus años, siguen teniendo un gran atractivo. Así que vamos a ver cómo hice este diseño de luces audiorítmicas y cómo es posible mejorarlo y convertirlo en algo que, dependiendo de sus opiniones al final del video, podría convertirlo en algo cercano a un producto. ¿Necesitas fabricar PCBs de gran calidad electrónica y visual a bajo precio? Pues JLC PCB, que son los patrocinadores del video de hoy, son una opción ideal para hacerlo. He pedido mis placas en esta empresa desde hace ya muchos años, y mi colección de circuitos impresos es muy amplia, ya que cuentan con una gran variedad de colores, grosores, capas, tamaños, materiales, en fin, todo lo que nuestros proyectos necesitan para estar a la altura de los requisitos modernos. En la descripción del video encontrarán enlaces que les permitirán obtener cupones e información de utilidad sobre cómo utilizar sus servicios. Gracias JLC PCB por patrocinar este video. Primero vamos con el diagrama esquemático. Lo encuentran en la carpeta del proyecto y el enlace para descargarla está en la descripción del video. Vamos a empezar por el final, donde está la tira LED de 12 voltios conectada a una fuente de 12 voltios, que es la que alimenta todo el circuito, y a un MOSFET que actúa como interruptor, encendiendo o apagando la tira LED según sea requerido. Pero si queremos lograr un control de brillo suave y eficiente para ver cosas como estas, el MOSFET debe recibir una señal PWM, y según el ciclo de trabajo el brillo variará. Y esa señal viene de un comparador hecho con un LM393, que pasa primero por una tapa push-pull hecha con BJTs, usada para entregar corriente a la puerta del MOSFET tan rápido como sea posible, logrando tiempos de encendido y apagado muy bajos, para así evitar que el MOSFET esté mucho tiempo dentro de la zona óhmica y se produzcan pérdidas innecesarias, que en este contexto se le llaman pérdidas por conmutación. A las entradas del comparador se conectan dos señales, indispensables para que este PWM sea generado, y voy a explicarlas por separado. La primera es una señal diente de sierra generada con un 555. Este circuito ya lo expliqué hace bastante tiempo, en las tarjetas les dejo ese video. La frecuencia de esta señal determinará la frecuencia del PWM, y he visto que en controladores de tiras LED comerciales 20 kHz es una frecuencia común, así que me quedaré con esa. Pero verán que al pin 5 del 555 le conecto un resistor que luego va a la alimentación del circuito. Esto con el fin de cambiar la tensión de referencia de los comparadores internos del 555. De esta forma logro que la señal, que antes iba desde casi 0 voltios a 8 voltios, ahora llegue hasta casi 12 voltios, para aprovechar más el rango de tensión que me permite la fuente. En las pruebas de funcionamiento podrán observarlo a detalle. La segunda señal es el resultado de una serie de etapas que voy a explicar ahora. El micrófono que va a captar el audio es un micrófono Electret, muy económico y sencillo de usar. Lo único que necesitamos hacer para usarlo es polarizarlo con un resistor, usualmente entre 1K y 10K. A mí me gusta usar un trimmer para ajustar una tensión de polarización de la mitad de la fuente de alimentación. Para este caso, que alimento con 12 voltios, serían 6 voltios. Como la amplitud de la señal que entrega es tan pequeña, poco importa dejarlo justo en 6 voltios. Jamás va a saturar llegando a 12 voltios o a 0 voltios. Así que yo puse un resistor de 4.7K porque me daba el valor más cercano y eso fue todo. Pero lo más importante es que necesitamos amplificar la señal que entrega, porque en el mejor de los casos apenas llegará a unos 100 milivoltios pico a pico. Entonces, utilizando un LM324 para todos los amplificadores operacionales de aquí en adelante, utilizo el primer amplificador operacional en configuración de amplificador inversor, que además integra dos filtros. Uno pasa altas con una frecuencia de corte de 5 kHz y uno pasa bajas con una frecuencia de corte de 22 kHz. Eso quiere decir que la señal que se amplifique estará en los rangos medios y agudos. Yo decidí filtrar los graves porque creo que ensucian mucho el efecto. Y además la respuesta en graves de este tipo de micrófonos no es precisamente buena. La ganancia en banda media de esta etapa es de menos 33. Pero recapitulando, para este punto tengo una señal de mayor amplitud, pero que sigue siendo muy pequeña. Y además está montada sobre un nivel DC de 6 voltios, porque al no usar fuente simétrica para alimentar los amplificadores operacionales, debo aplicar a su entrada no inversora una tensión de la mitad de la fuente para que puedan funcionar correctamente, que de hecho se genera con un divisor de tensión que luego pasa por un seguidor de tensión para adaptar impedancias. Identificado esto, en la siguiente etapa necesito retirar ese nivel DC y además volver a amplificar. Entonces paso la señal por un amplificador diferencial,
que le resta a la señal los 6 voltios DC y amplifica con una ganancia de 33. Como retiré el nivel DC de la señal y el amplificador operacional no se alimenta con tensión positiva y negativa, sino con tensión positiva y tierra, no podrá amplificar los semiciclos negativos. Pero que sea así es una bendición para mí, porque de esta forma hago un rectificador de media onda algo improvisado y a la fuerza, que es algo que yo necesitaba. Así que esta etapa no solo quita el nivel DC y amplifica, sino que también rectifica en media onda. Para lograr un efecto de desvanecimiento, es buena idea implementar un detector de picos, que usa un diodo, un resistor y un capacitor. El diodo bloquea la tensión que viene del amplificador diferencial si llega a ser menor a la que ya se almacenó en el capacitor en un pico de tensión anterior. Y como el capacitor solo se puede descargar por el resistor, el tiempo en el que se descarga dependerá de la constante de tiempo del circuito RC, o lo que es lo mismo, el tiempo en que tardará en desvanecerse la luz. A prueba y error encontré que una buena constante de tiempo es 100 milisegundos, pero pueden jugar con la constante de tiempo para lograr desvanecimientos más largos o más cortos. De hecho, más adelante en las pruebas de funcionamiento verán cómo uso un trimmer en serie a un resistor en vez del resistor de un megomio, y podrán observar el comportamiento del detector de picos para cada caso. Ahora, la señal que entrega el detector de picos pasa por un seguidor de tensión, y después de esto llegamos al comparador, donde se aplican ambas señales a las entradas respectivas, lo que provoca que la amplitud de la señal entregada por el detector de picos se ve reflejada en el ciclo de trabajo del PWM y por ende en el MOSFET, controlando así el brillo usando como referencia la señal que capta el micrófono. Por último, hago una pequeña anotación, y es que no es del todo necesario usar el seguidor de tensión en el detector de picos, pero como no voy a utilizar el cuarto operacional del LM324, lo puse a funcionar de esta forma. Mejor usarlo así y no dejarlo al aire y que tienda a oscilar. Como ven, el circuito lo monté en el protoboard. Aquí pueden ver el circuito que genera la señal diente de sierra, aquí a la derecha está la polarización del micrófono, luego el amplificador inversor con los filtros, a la derecha el amplificador diferencial con el detector de picos, en la parte superior la tensión de 6 voltios y al lado el seguidor de tensión, luego el LM393 junto a la tapa push-pull y por último el MOSFET, que está muy cerca de un capacitor que entrega los picos de corriente que la etapa push-pull necesita para la puerta del MOSFET. Como otra pequeña anotación, así como no quería dejar al aire un operacional del LM324, no quería dejar al aire el otro comparador del LM393. Así que conecté una de sus entradas a 12 voltios y la otra a tierra. De esta manera aseguro un nivel lógico a la salida del comparador y no sucede nada extraño. Aunque de hecho necesita un resistor a la salida para polarizarse, pero bueno, igual lo dejé de esta manera, peor es dejarlo al aire. Vamos a probar el circuito, inicialmente con una fuente conmutada de 12 voltios a 5 amperios, aunque ni de chiste voy a sacar esa corriente, pero es la que tengo a mano. Esta es una tira LED RGB con LED 50-50 y soldeé un jumper a cada terminal, siendo el blanco 12 voltios y los demás el color respectivo. Conecto el jumper blanco a 12 voltios y el azul al drenador del MOSFET, dejando a un lado los otros colores por ahora. Y como pueden ver, aún sin haber música o algún sonido, de vez en cuando se generan pulsos, debidos al ruido de la fuente. Este circuito no está pensado para trabajar con fuentes ruidosas y menos en un protoboard. Necesitaríamos mínimo asegurar una alimentación muy bien filtrada para la polarización del micrófono y para los operacionales. Como no quiero pelear con el ruido por ahora, voy a reemplazar la fuente por una batería de 12 voltios, que es la fuente 100% libre de ruido por excelencia. Y al hacer el cambio, el ruido desapareció, lo que me va a permitir hacer un par de pruebas. Primero veamos unas cuantas formas de onda, empezando por la señal diente de sierra, que pueden ver que va prácticamente desde 0 voltios hasta 12 voltios, y esto se logra, como les dije antes, con el resistor que se conecta al pin 5 del 555. Y ahora que lo voy a retirar, pueden ver que disminuye hasta 2/3 de la tensión de alimentación, como originalmente debería serlo. Pero si saben cómo utilizar este integrado adecuadamente, se pueden lograr cosas como estas. Aparte de eso, obviamente la frecuencia cambia cuando retiro o agrego el resistor, totalmente esperable. Dejémoslo puesto de aquí en adelante. Ahora veamos la salida del primer filtro, donde se ve el nivel DC de 6 voltios, y la señal se aprecia más fácilmente, pero todavía es muy pequeña. Mirando a la salida del amplificador diferencial está la rectificación de media onda, todo va según la teoría.
Utilizando los dos canales del osciloscopio, conecto un canal a la entrada del detector de picos y otro canal a la salida. Y aquí se puede observar cómo la señal se suaviza bastante, aunque es un poco difícil verlo en el osciloscopio porque entenderán que mi voz no es un generador de funciones. Por último, veamos la señal que recibe la puerta del MOSFET, y conforme hablo, el ciclo de trabajo va cambiando. El circuito cumple con la teoría. Ok, luces fuera porque necesito que se centren mucho en el comportamiento de las tiras LED. Me escucharán un poco extraño, el audio ahora viene de la cámara. Pueden cambiar el color, recuerden que solo es intercambiar por el jumper del color que quieran. Aquí lo puse azulito, aunque también puede ser una combinación, ¿verdad? Voy a poner el rojo y el azul al tiempo y tengo aquí un moradito muy bonito. Bueno, dejémoslo así en el azul. Ahora quiero cambiar el valor de la constante de tiempo como se los mencioné anteriormente. Voy a retirar el resistor de 1 megomio y podrán ver que se queda encendido permanentemente. Ya no hay nada que descargue al capacitor y por ende se va a quedar en su máximo valor, ¿cierto? Ahora voy a poner un trimmer de 500K y el hecho de que ponga este trimmer de un valor inferior, ya pueden ver que el tiempo de decaimiento disminuye. Si ahora yo disminuyo el valor de este trimmer aún más, podrán ver que poco a poco solo va tomando los picos por muy poquito tiempo y después se apaga. Puedo hacerlo mucho más. A ver, un poquito más, llegar a un punto donde el valor se hará tan pequeño que puede que ni siquiera lo alcancemos a ver, como en este caso. Por más que yo hable, pues no va a ocurrir nada. Estoy llevando la señal a tierra porque es 0 ohmios. Si lo aumento un poquitito, pueden ver cómo ilumina, pero muy suave. Voy a subirlo un poquito más. Hasta aquí lo dejaría yo, que sería una respuesta muy rápida, pero con el que se alcanza el valor máximo del brillo. Y ahora sí, el momento de la verdad. Musiquita. Pongamos música a ver cómo se comporta. En conclusión, creo que este circuito tiene potencial, pero integrando más opciones con microcontroladores y un control infrarrojo, tales como control de color, brillo, sensibilidad, constante de tiempo, en fin. Sin embargo, las opciones que encontramos en el comercio pueden ofrecer mucho más que esto, así que, si desean ver este circuito desarrollado de una forma más profesional, déjenmelo saber en los comentarios, porque económicamente hablando, muchos de los proyectos que yo realizo no tienen mucho sentido. Entonces, si les gustaría que así fuera, quiero que me digan qué les gustaría que tuviera, que no, en fin, todo lo que consideren necesario para saber si vale la pena invertir tiempo y dinero en un proyecto como este. Y sin demorarlos más, les agradezco por ver este video. Y se despide Juan de Mundo Electrónica, invitándolos a seguirme en todas mis redes sociales para aprender más electrónica. Chaito.